en el verano de 1946, cuando el mundo aún intentaba comprender la verdadera magnitud del arma que había reducido ciudades enteras a cenizas en cuestión de segundos. Un rumor comenzó a circular entre los oficiales españoles, interesados en la evolución de la guerra naval. Afirmaban que los Estados Unidos estaban a punto de realizar una prueba tan extrema que pondría en duda la existencia misma de los grandes acorazados y portaaviones que habían dominado los océanos durante décadas. Se decía que una bomba del tipo utilizado en Nagasaki sería detonada sobre una flota completa, una maniobra que pocos creían posible y que muchos consideraban una locura sin precedentes. Esta idea generó discusiones encendidas en tabernas de Madrid y tertulias reservadas, donde hombres maduros que seguían cada movimiento geopolítico intuían que el mundo estaba a las puertas de una transformación militar que podría borrar de un plumazo siglos de tradición naval. A medida que se conocían detalles sobre el experimento, bautizado con el nombre de Operación Encrucijada, el interés entre especialistas españoles aumentaba. No se trataba simplemente de probar un artefacto más, sino de evaluar si una explosión nuclear era capaz de hundir acorazados que habían sobrevivido guerras enteras. La selección de blancos sorprendió a muchos, ya que incluía no solamente buques estadounidenses en desuso, sino también unidades capturadas, entre ellas un crucero alemán cuya fama había recorrido Europa durante los años más violentos del conflicto. La idea de exponer estas naves a un fuego nuclear directo generaba fascinación y también inquietud, porque insinuaba que la era de los colosos de acero podía estar llegando a su final. El primer día de julio de aquel año, un bombardero despegaría cargado con un artefacto de potencia devastadora y lo soltaría sobre un centenar de barcos fondeados en las aguas tranquilas del atolón Bikini. Para los observadores españoles que seguían la noticia con atención casi obsesiva, aquello no era un simple experimento militar, sino una oportunidad única para descubrir si la armada tradicional seguía teniendo un futuro en un mundo dominado por la radiación y el fuego atómico. Muchos esperaban que el impacto fuese tan brutal que los buques desaparecieran en cuestión de segundos, aunque otros apostaban a que la ingeniería naval europea aún tenía reservas de resistencia frente a la nueva arma dominante. Vean el video hasta el final y escriban lo que opinan sobre este hecho que cambió para siempre la historia de la guerra en los mares. Mientras el mundo observaba con inquietud creciente la expansión del poder nuclear, los responsables estadounidenses sabían que la selección del escenario para una detonación tan colosal debía cumplir requisitos casi imposibles. Los especialistas españoles que analizaban cada comunicado comprendían que encontrar un lugar remoto, controlado, seguro para los pilotos y suficientemente aislado para evitar una catástrofe diplomática constituía un desafío monumental. Las pruebas anteriores, incluida la devastadora explosión de Nuevo México en 1945, habían revelado que la radiación persistente podía convertir grandes zonas en desiertos inhabitables, de modo que el nuevo experimento exigía un entorno en el que cualquier error resultara asumible. Fue entonces cuando surgió el atolón Bikini, un conjunto de islas aparentemente insignificantes en medio del Pacífico, bajo administración estadounidense desde el final de la guerra, con condiciones meteorológicas predecibles y una laguna amplia en la que podía acomodarse una flota entera. Sin embargo, había un obstáculo de enorme relevancia moral y humana. En Bikini vivían 167 personas que, pese a la modestia de su existencia, tenían fuertes lazos con su tierra y una vida perfectamente establecida. Las autoridades norteamericanas debían convencerlas de abandonar su hogar bajo la promesa de un retorno rápido y de que su sacrificio serviría al progreso de toda la humanidad. Los informes que llegaron a España en aquella época describían encuentros cargados de solemnidad, en los que representantes militares intentaban explicar a los jefes locales el propósito de un arma tan extraña como temible. Aunque no comprendían plenamente la naturaleza del experimento, los habitantes aceptaron desplazarse a otro atolón a más de 120 millas, movidos por la confianza en que su partida sería temporal
y que el lugar que consideraban sagrado no sería destruido para siempre. A medida que los civiles eran trasladados, comenzaba a reunirse una de las flotas más asombrosas jamás vistas. En cuestión de meses, más de 240 embarcaciones ocuparon la laguna, entre ellas acorazados, transportes, destructores, submarinos e incluso portaaviones que habían combatido en los momentos más duros del conflicto mundial. Para los analistas españoles, esto constituía un espectáculo casi irreal, ya que nunca antes se había concentrado una diversidad tan grande de buques destinados exclusivamente al sacrificio. El componente más fascinante para los observadores de Europa era la presencia de unidades capturadas a potencias extranjeras, como un crucero alemán que se había ganado reputación de invulnerable durante la guerra, y que ahora formaba parte de un experimento que buscaba medir la capacidad destructiva del átomo. Los preparativos culminaron cuando se anunció que más de 40.000 personas participarían directa o indirectamente en la operación. Periodistas, científicos, altos mandos militares y una multitud de técnicos abarrotaron la base situada a cientos de millas, mientras en España los periódicos dedicaban columnas enteras a explicar la magnitud del evento. Para muchos hombres adultos aficionados a la historia naval, aquello equivalía a presenciar el cierre definitivo de la era de los colosos blindados. Otros confiaban en que los navíos sobrevivirían, demostrando que incluso la tecnología nuclear tenía límites frente a la ingeniería naval clásica. Para el público español, siempre atento a los relatos de buques legendarios que desafiaron probabilidades imposibles, ninguna pieza del llamado Ghost Fleet resultaba tan intrigante como el célebre crucero pesado alemán que los estadounidenses habían llevado hasta Bikini. Aquel navío, construido a finales de la década de 1930, había sobrevivido a ataques aéreos, persecuciones en mar abierto, emboscadas de submarinos y bombardeos constantes. Cada vez que los periódicos europeos lo daban por perdido, reaparecía reparado, operativo y con una historia de resistencia que desconcertaba a sus perseguidores. Los analistas navales españoles de la posguerra hablaban de él como de un buque tocado por una suerte incomprensible, casi mitológica, y por eso su presencia en un experimento nuclear despertaba un interés febril entre los lectores. Antes de llegar al Pacífico, aquel crucero había navegado por mares helados y zonas repletas de escoltas enemigos. Se había enfrentado a unidades británicas que superaban su potencia de fuego, y aún así, había escapado ileso gracias a una combinación de velocidad, maniobras impecables y decisiones tácticas audaces. En una ocasión sufrió un impacto de torpedo que habría condenado a casi cualquier otra nave de su categoría, pero logró mantenerse a flote y alcanzar un puerto seguro. Esa reputación de invulnerabilidad, unida al hecho de haber compartido operaciones con otro gigante hundido en circunstancias dramáticas, lo transformó en un símbolo de resistencia que los estrategas estadounidenses querían someter a la prueba definitiva. Cuando el crucero fue trasladado a la laguna de Bikini, los especialistas españoles que seguían la operación desde la distancia comprendieron que su papel en la prueba iba mucho más allá de lo puramente técnico. Para el imaginario europeo, representaba la esencia misma del conflicto naval del continente, un vestigio de una guerra que todavía resonaba en la memoria de todos. Situarlo bajo una detonación de 23 kilotones equivalía a enfrentar la ingeniería naval del viejo mundo contra el poder devastador del átomo recién desatado. Los informes procedentes del Pacífico indicaban que el buque había sido anclado en una posición clave dentro del círculo de blancos, de modo que su comportamiento durante la detonación permitiría evaluar la capacidad real de un crucero blindado para sobrevivir en un escenario que ningún arquitecto naval de su época pudo imaginar. Muchos adultos españoles que habían seguido las campañas marítimas con pasión veían en aquella prueba no solo un experimento militar, sino el último capítulo de una historia que había comenzado en mares europeos y terminaba, de forma casi poética, en una laguna tropical preparada para recibir un fuego más intenso que cualquier artillería conocida. Cuando llegó el día señalado para la primera detonación,
La laguna de Bikini amaneció con un silencio extraño que no encajaba con la presencia de más de un centenar de buques anclados, como si aguardaran una sentencia irrevocable. Los observadores españoles destinados a las delegaciones internacionales describieron una atmósfera tensa, en la que incluso el aire parecía contener la respiración ante lo que estaba a punto de ocurrir. A gran altura sobre el atolón, un veterano Superfortress se disponía a soltar una bomba del tipo que había marcado el final de la guerra en Asia, y que ahora serviría para determinar el futuro de toda la estrategia naval. A las pocas decenas de segundos de la liberación del artefacto, la explosión iluminó el cielo con un resplandor, que muchos compararon con el estallido de un amanecer forzado. La onda expansiva barrió la superficie de la laguna, levantó columnas de vapor, y desplazó oleadas de presión capaces de deformar estructuras de acero que habían sido diseñadas para resistir impactos de artillería. Sin embargo, contra todo pronóstico, varios de los buques más robustos no solo permanecieron a flote, sino que continuaron presentando un perfil imponente entre las nubes de humo y el agua hirviente. El crucero alemán, situado en una posición especialmente expuesta, soportó el golpe inicial con una integridad que desconcertó a los evaluadores. Su mástil delantero sufrió una flexión visible y algunas superficies quedaron desfiguradas por el calor, pero su casco no presentó grietas que comprometieran su flotabilidad. Para el público español, acostumbrado a seguir con detalle las hazañas de ese navío durante la guerra, aquel resultado se interpretó como la confirmación definitiva de su fama de buque indestructible. Tras los análisis preliminares quedó claro que la detonación aérea había producido menos hundimientos de los esperados, lo que impulsó a los responsables de la operación a acelerar los preparativos de una segunda prueba, cuyo objetivo era observar el comportamiento de los buques ante una explosión submarina. Para los marinos españoles que seguían el experimento desde las publicaciones militares, aquello resultaba especialmente fascinante, ya que la guerra reciente había demostrado que las armas subacuáticas eran capaces de inutilizar a los buques más pesados con una precisión devastadora. En esta ocasión, el artefacto sería suspendido bajo la superficie de la laguna, cerca del corazón del grupo de blancos. La elección del punto de detonación se hizo con un cuidado extremo, pues los científicos querían maximizar la presión hidrodinámica y el desplazamiento de agua que provocaría un efecto de ariete, capaz de comprometer cascos, torres y líneas de propulsión. El clima, las corrientes y la estabilidad del fondo fueron revisados sin descanso, ya que cualquier variación podía alterar la distribución del material radiactivo y convertir la zona en un entorno mucho más peligroso de lo previsto. Cuando llegó el momento de activar el dispositivo submarino, las embarcaciones de observación fueron retiradas a una distancia prudente, mientras los mandos aguardaban en silencio la señal pactada. Los especialistas españoles, consultados posteriormente, afirmaron que el verdadero temor no residía en la presión de la explosión, sino en la nube radiactiva que el agua proyectada podría esparcir sobre la flota entera. A pesar de esas advertencias, la prueba siguió adelante, pues las autoridades estaban decididas a obtener respuestas sobre el futuro de la guerra naval en un mundo dominado por el átomo. La explosión submarina comenzó con una vibración apenas perceptible para los observadores más alejados, pero en cuestión de instantes, el fondo de la laguna pareció agitarse, como si una fuerza primigenia hubiese despertado bajo las aguas. Un instante después, una columna gigantesca de agua ascendió hacia el cielo con una violencia que muchos marinos españoles compararon con el estallido de una montaña líquida. El chorro vertical arrastró arena, fragmentos metálicos y restos de embarcaciones menores, creando una masa ascendente que superó cualquier simulación previa. El impacto sobre los buques cercanos fue inmediato y brutal. La presión hidrodinámica comprimió cascos enteros, destrozó cubiertas y arrancó piezas que pesaban varias toneladas. Aún así, el crucero alemán volvió a resistir de una forma inesperada, aunque quedó empapado por miles de litros de agua radiactiva, que se adhirieron a sus superficies como una capa microscópica imposible de eliminar.
Los técnicos estadounidenses que embarcaron días después detectaron niveles de contaminación tan elevados que resultaba imposible permanecer a bordo durante más de unos pocos minutos sin recibir dosis peligrosas. Para el público español que seguía con fascinación cada informe, aquella explosión submarina se interpretó como la primera señal de que el verdadero peligro de las armas atómicas no residía solo en su capacidad destructiva inmediata, sino en las consecuencias invisibles que dejaban tras de sí. Las fotografías del inmenso pilar de agua comenzaron a circular por la prensa europea, y los analistas navales españoles concluyeron que, aunque un buque pudiera sobrevivir estructuralmente a un ataque nuclear, el envenenamiento radiactivo lo condenaría de todos modos. Tras la explosión submarina, los científicos intentaron acceder a los buques para recoger datos estructurales, pero la nube radiactiva creada por la columna de agua había impregnado cada superficie con partículas letales. Incluso las embarcaciones más alejadas registraban niveles que impedían el acceso prolongado. Los informes estadounidenses describían la zona como una mezcla venenosa que superaba cualquier cálculo previo. Para los especialistas españoles, esa constatación era especialmente reveladora, pues demostraba que la tecnología naval tradicional carecía de defensas contra un enemigo invisible que persistía durante días, semanas y hasta meses. La situación era tan extrema que los equipos encargados de descontaminar los buques se vieron obligados a retirarse después de intentos infructuosos. Los chorros de agua dulce, los productos químicos y los cepillados mecánicos no reducían los niveles de radiación a valores aceptables. Aquello generó un dilema que las autoridades no habían previsto, ya que sin la posibilidad de limpiar los buques, no podían seguirse las fases programadas del experimento. El llamado tercer disparo, pensado como una detonación en aguas más profundas, quedó automáticamente suspendido. Cuando esa noticia llegó a los lectores españoles, se interpretó como un reconocimiento implícito de que la humanidad había entrado en una era donde incluso las armaduras de acero más robustas quedaban subordinadas a la física del átomo. Analistas militares españoles señalaron que aquel fracaso logístico revelaba un nuevo tipo de vulnerabilidad, ya que una flota aparentemente operativa podía quedar fuera de combate sin haber sufrido daños visibles, únicamente por la imposibilidad de descontaminarla. A pesar de haber sobrevivido a 2 detonaciones atómicas, el crucero alemán comenzó a mostrar signos de deterioro que pasaron inadvertidos durante semanas. La contaminación había obligado a limitar los accesos, lo que impidió realizar reparaciones básicas en el sistema de achique y en las juntas de estanqueidad. Aunque su casco permanecía sólido, pequeñas filtraciones de agua marina se acumularon en compartimentos que nadie podía inspeccionar sin exponerse a dosis peligrosas de radiación. A medida que los meses avanzaban, la estabilidad del navío se volvió más precaria. La inclinación del casco aumentó lentamente, casi de manera imperceptible para quienes observaban desde embarcaciones de apoyo. Los especialistas españoles que estudiaron posteriormente el caso señalaron que ese hundimiento silencioso era una consecuencia directa del abandono forzado provocado por la radiactividad. Sin equipos que pudieran trabajar con seguridad, ningún mecanismo interior recibió mantenimiento, y los tanques comenzaron a llenarse más de lo que podían soportar. Finalmente, en una mañana tranquila, el crucero escoró con rapidez hacia un costado y volcó sobre sí mismo, quedando semi-hundido en aguas poco profundas. El suceso fue seguido con interés por la prensa española, que veía en aquel final algo casi trágico. Un buque que había resistido tormentas, ataques aéreos, enfrentamientos navales y 2 explosiones atómicas terminó derrotado no por un proyectil visible, sino por un enemigo silencioso que persistió adherido a su estructura y que lo condenó lentamente. Décadas después del hundimiento del crucero, su silueta yace aún en el mismo punto donde volcó, semienterrada en la arena blanca de la laguna, cubierta por una mezcla de sedimentos y restos metálicos que el tiempo ha suavizado. Para los buzos españoles que han visitado la zona en expediciones científicas o documentales, su presencia genera una impresión difícil de describir.
pues representa un capítulo entero de la historia naval europea, detenido en un paisaje tropical. Gran parte del casco permanece intacta y emergen detalles que recuerdan la elegancia de la ingeniería con la que fue construido, aunque sus compartimentos interiores siguen siendo inaccesibles debido a los niveles residuales de radiación. El navío se ha convertido en una especie de cápsula temporal que evoca toda una era de conflictos en los que el acero decidía el destino de las potencias. En publicaciones especializadas españolas, se ha descrito su pecio como el testimonio más contundente de la transición entre la guerra tradicional y el dominio incontestable del arma atómica. Lo que una vez fue orgullo de una flota europea, terminó siendo un objeto de estudio para comprender los límites físicos de los buques frente a un poder que transformó para siempre el arte naval. Para muchos lectores españoles, el destino del crucero simboliza la paradoja de la guerra moderna. Un buque capaz de soportar torpedos, bombardeos y enfrentamientos directos no pudo evitar la lenta condena de una contaminación que escapaba a la lógica bélica clásica. Hoy su estructura descansa silenciosa bajo las aguas tranquilas del Pacífico, mientras la vida marina crece sobre su acero y reconstruye un ecosistema que emerge de lo que un día fue un campo de pruebas contaminado por el fuego del átomo.